Hola, ¿qué tal, familia de Sal y Luz? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A nombre de todos los que formamos Sal y Luz, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tema del día de hoy, la evangelización. Como saben, es un tema muy, muy importante para todos nosotros como cristianos. El Señor Jesús nos envió, nos mandó a cumplir esto, pero hemos visto tantas situaciones hoy en día, o mucha gente no los puede cumplir, no lo sé, que sin duda alguna sé que será de gran bendición para todos ustedes esta plática, esta charla. Tenemos un invitado muy especial, un poquito lejos de aquí de México, del país de México, y le doy las gracias a todos los que se están conectando. Compartan esta transmisión porque será de gran bendición para toda la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a eso, a fortalecer el cuerpo, a edificar unos a los otros, y esta enseñanza de verdad que será de gran bendición para todos. Vayan preparando sus notas, celular, un lápiz, una libreta, porque sé que será de mucha bendición. Y quiero presentarles a la persona que está del otro lado con nosotros. Estoy muy feliz, muy alegre de que él pueda estar aquí acompañándonos. Y sin más, les presento a José Páez. José, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Daniel, gracias, muy bien. Es un privilegio poder acompañarles, poder servir pues más allá de Colombia, poder pues aportar un poco a cada uno de ustedes como iglesia en ese proceso de ser hechos cada vez más a la imagen de Cristo, de servirle a Él, de honrarle a Él, de ser también santificados, ¿no? Claro. Muchas gracias, José. A nombre de todos los que formamos Sal y Luz, de verdad te agradezco mucho que nos prestes tu tiempo para enseñarnos. Sé que andas muy ocupado, y a pesar de eso que te des el tiempo de hacerlo, de verdad, muchas gracias. Te doy muchas gracias. En verdad te mando un fuerte abrazo hasta Colombia. Y me gustaría que te presentaras para todas las personas que no te conocen. Platícanos un poquito de ti, qué haces, qué es Engine. No sé, José, platícanos un poco sobre ti. Bueno, pues mi nombre es José Manuel Páez. Estoy casado hace 10 años. Tengo dos hijas, Sofía y Salo, de 7 bueno, 8 y 5 años. Tengo 32 años y gracias al Señor nos ha permitido servir enseñando a la iglesia en Colombia su palabra en dos temas, evangelismo y apologética. En nuestro ministerio en Colombia se llama INGEN y básicamente lo que INGEN es una extensión de lo que Dios está haciendo por su gracia para edificación de la iglesia en Colombia. Y pues tenemos el privilegio de servir como representantes en Colombia de Living Waters, que es aguas vivientes, algunos lo conocen como aguas vivientes o los pasos del maestro, y respuestas en Génesis o Answers in Genesis. Entonces estamos pues de lleno en esto y bueno, pues eso es lo que nos tiene acá, poder enseñar evangelismo y apologética. Excelente, súper bien. Y yo invito a todos los que tal vez no conozcan ninguno de los dos ministerios de los cuales nos hablaba José, tanto Living Waters o Aguas Vivientes, como Respuestas en Génesis, que para los que estuvieron con nosotros el martes pasado estuvo Joe Owen con nosotros de Respuestas en Génesis. Se metan a las redes sociales y busquen, y obviamente a InGen, también lo pueden buscar ahí en Facebook, y ahí está mucho material, ¿cómo explicarlo? Bueno, vaya, mucho material que nos puede servir y es de gran bendición a la hora de cumplir, ¿no? Entonces, bueno, José, como sabes, es un tema bastante interesante, muy importante. Creo que realmente algo radical debe de pasar en esto. Y así que pues vamos a entrar de lleno al tema, la evangelización como tal. Me gustaría que platicáramos un poquito a manera de introducción. Creo que todo surge, o pudiéramos decir, que el Señor Jesús, una vez que resucita de los muertos eh, y se presenta ante sus discípulos, los apóstoles y a otras personas, él dice algo así como que toda potestad me ha sido dada. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, lo que se conoce como la Gran Comisión.
pero yo creo que hoy en día mucha gente, y quizá ya lo hayas escuchado, suelen llamarle la gran omisión, debido a que no todos estamos compartiendo el Evangelio. Y yo entiendo que pueden pasar muchas situaciones, ¿verdad? Miedo, temor, falta de preparación, entre mil otras cosas. Pero José, platícanos un poquito, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué debemos de evangelizar? Eso es una muy buena pregunta. Y la razón, la importancia de la evangelización, ¿sabes en dónde inicia? Precisamente en la importancia que el Evangelio tiene. Piensa en esto, si Dios precisamente tiene un plan eterno para salvarnos, para su gloria, y ese plan está centrado en la obra y la persona de Cristo, y no hay otro en quien hay salvación, sino solamente en Él. Entonces, ese mensaje que es el Evangelio, que es el que puede salvar, lo único que puede salvar a las personas, el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, el único Dios verdadero, que es el Dios que se ha revelado en la Biblia, necesita ser conocido. Y la única forma de que sea conocido es a través de la evangelización. Piensa qué hubiera pasado si después de la gran comisión en Mateo 28 los discípulos no hubieran hecho eso, se hubieran quedado ahí y el cristianismo hubiera simplemente desaparecido con ese grupito de 12 discípulos o de 70 originales. Hubiera sido muy diferente la historia, pero precisamente el Evangelio y el propósito de Dios, más allá de la historia de hechos, sino hasta el día de hoy, 2020, se ha venido cumpliendo porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que es la portadora de ese mensaje en sus bocas, o de ese querigma, como dice el Nuevo Testamento, o sea, esa proclamación del mensaje de la cruz. Y por eso la evangelización es algo debe estar en primera prioridad. Lamentablemente, uno cuando ve la dinámica de las iglesias y las estadísticas, por ejemplo, Ray Comfort dice que solamente, basado en unos libros de evangelización, unas estadísticas, que solamente el 2% de los cristianos comparte su fe. Y esa estadística es terrible porque si de toda la iglesia un porcentaje tan pequeñito está comprometido con esa tarea, o siquiera la tiene como en su radar, en su percepción, pues digamos que hay una gran falencia y debería estar en primer lugar de prioridad. Y a veces estamos tan ocupados en tantas actividades, etcétera, ministerios y todo eso, y esa actividad, no que las otras actividades no estén importantes, pero si esa actividad de la evangelización está descuidada, pienso que la iglesia está faltando a su deber, a su deber. O sea, es como una falla al deber. Exactamente, y es muy cierto lo que mencionas, ¿no? Cuántos ministerios, y obviamente no hablamos mal a ninguna iglesia, ¿verdad? Lo decimos con mucha humildad y mucho amor, pero es real, o sea, no podemos quitar la realidad. Hay muchas iglesias que se enfocan adentro, ¿no? Se enfocan en las cuatro paredes y vamos a ver no sé, el servicio para las mujeres o para los niños, y está bien, pero ¿qué hay allá afuera? La iglesia, como bien lo mencionas, imagínate que los apóstoles se hubieran quedado, bueno, pues ya nada más para nosotros, no hubieran llegado a lo que tenemos el día de hoy. Entonces es muy cierto y que esta plática nos anime a todos nosotros, esta charla, esa es la finalidad, ¿no? Que todos tomemos ese valor, esa valentía, como los apóstoles oraban, de salir y predicar las buenas nuevas. Entonces, Ah, eh, quisiera entonces que empezáramos ahora sí como que al cuerpo, al desarrollo del tema. Eh, Antes de definir lo que es la evangelización, incluso el primer live que hicimos fue explicar lo que era el evangelio, ¿no? mm. Y creo que muchas veces sirve explicar qué no es algo para poder compararlo con lo que es. Entonces me gustaría si nos pudieras tú definir o dar ciertos ejemplos de qué no es la evangelización. Ujú. Muy bien, excelente. Eh, digamos que no es la evangelización, es por ejemplo hablarle a alguien de Dios. A veces uno dice, bueno, yo voy a hablarle a la gente de Dios y entonces les digo, por ejemplo, Dios te bendiga, les digo Dios te ama, les digo Dios mediante, como que utilizamos una jerga espiritual o que involucra a Dios, o como para darnos a conocer como que a nosotros Dios nos importa y debería importarle a la gente. Este solo hecho de hablar de Dios no es evangelizar.
Algunos de nosotros quizás crecimos, por ejemplo, en una estrategias de, por ejemplo, campañas evangelísticas, que están bien, son muy buenas, pero si la evangelización se reduce a que tú tienes que invitar a alguien a la iglesia, invitar a alguien a la iglesia no es evangelizar. O sea, tú no estás evangelizando cuando invitas a alguien a la iglesia. O a veces tú, digamos que, como para que la gente escuche algo, entonces le mandas una canción, les mandas por ahí una cosita y a ver si de pronto quizás algo pasa, ¿no? Eh, Claro. Eso no es evangelizar. También, por ejemplo, decirle a alguien que se va para el infierno y debe arrepentirse, tampoco es evangelizar. O sea, el mensaje del evangelio no consiste de eso. O por ejemplo, otro muy popular es que uno, digamos, que intente mostrar el evangelio como si fuera ese hoyo que tienen las personas en forma de Dios que solamente Él puede llenar, entonces ven a Cristo porque Él va como que a saciar todo eso esos huecos que tú tienes, ¿sí? Eh, Ese mensaje, pues obviamente Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, en sí tampoco es el evangelio. O algunos, por ejemplo, y esto que voy a decir no está mal, pero por sí solo no es evangelizar cuando, por ejemplo, prestamos ayuda a las personas, damos comida, damos regalos, digamos, hacemos brigadas, por ejemplo, médicas, de salud, etcétera, como de ayuda a personas en vulnerabilidad. Eso por sí solo no es evangelizar. Si tú no abres tu boca y les predicas a Cristo, ahí no estás haciendo, pues, sino como que una caridad como lo haría cualquier otro humano, ¿no? Entonces, definitivamente hay que entender muy bien que la evangelización radica en el Evangelio y algo que también nos puede ayudar a entender que no es evangelizar es cuando se predica un evangelio que no es. No es que haya otro evangelio. Pablo en Gálatas 1 voy a leerlo porque este pasaje me gusta mucho. Sí, por Eh, favor. dice ahí, si ustedes tienen sus Biblias, sean digitales, Gálatas 1. Precisamente la carta de Gálatas se trata de que los Gálatas se han alejado del Evangelio, se han alejado de la gracia, en este caso por el legalismo y por volverse como a las obras de la ley. Pero ese principio aplica todavía para otras versiones que pueden ser falsas del Evangelio. Entonces dice ahí en versículo 6, 1:6, dice, me maravillo de que tan pronto se hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente, que en realidad no es otro Evangelio, solo que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, a un ángel del cielo, les anuncian otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como he dicho antes, también lo repito ahora, si alguno les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Entonces fíjate que ahí Pablo repite varias veces la palabra un evangelio diferente, un evangelio contrario, y definitivamente ese evangelio no, un evangelio distinto no es el evangelio, y esos evangelios si se predican, pues eso no es evangelizar, son evangelios falsos y que van a traer como resultado no salvación, sino más bien falsos conversos, nos convertiría en ciegos, guías de ciegos, nos, realmente nos pondría más bien en la posición de poder, de engendrar más bien a falsos conversos en lugar de a verdaderos convertidos. El Claro. Evangelio bíblico, el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, dice Romanos 1. Pero un Evangelio diferente no tiene poder para salvación. Quizás para llenar iglesias, probablemente, o para llenar, no iglesias, para llenar auditorios, Así es. probablemente, pero no para traer la salvación y la conversión a las personas. Y quisiera mencionar una versión muy popular del Evangelio en nuestros países, en nuestra cultura muy, digamos que muy sentimentalista, muy emocionalista, muy humanista, centrada en el hombre, y es el Así es. Evangelio de la felicidad. Diría que es como tan bonito que no parece tan agresivo, pero diría que es muy agresivo, es muy dañino, y básicamente es como la idea de que la gente se acerque a Cristo para mejorar sus problemas, porque Cristo puede mejorar su vida, etcétera. Y realmente cuando responden por esa motivación, pues realmente vamos a tener
probablemente falsos conversos. Y Ray Comfort, el fundador de Los Pasos del Maestro, de Living Waters, él da un ejemplo, una historia que a mí me parece muy diciente en cuanto a esta primera parte del Evangelio de la Felicidad. Y dice, imagínate que hay dos pasajeros en un avión. Al primer pasajero se le da un paracaídas con la promesa de que le va a mejorar su vuelo. Él no entiende eso cómo puede ser posible, pero en todo caso decide probar. Al final cada uno tiene nada que perder, entonces se pone el paracaídas, se sienta en su silla, aunque pues, no parece ser lo que le dijeron porque una vez está sentado le produce incomodidad en los hombros, le pesa en la espalda, los demás pasajeros se están burlando de él y llega al punto en que él ve que las cosas no cambian y no soporta más, tira el paracaídas al piso, le da una patada y se sienta resentido en su silla. Él siente que lo han engañado y tiene razón. Se siente humillado por las burlas de los demás pasajeros. Además de eso, pasará mucho tiempo antes de que vuelvan a ponerle un paracaídas. Entonces, el segundo pasajero, fíjate la diferencia, se le da el paracaídas, pero la promesa es que tiene que saltar del avión desde 2 kilómetros de altura y si no lo tiene, pues por obvias razones la ley de la gravedad va a hacer su efecto y lo va a matar. Toma el paracaídas, se sienta en la silla, también le produce las mismas incomodidades, las burlas, pero como la motivación es diferente, es la genuina, tiene la fortaleza para soportar las burlas, se siente agradecido hacia quienes le dieron el paracaídas y además de eso probablemente tenga también entienda la necesidad que tiene de decirle a los demás pasajeros que también necesitan un paracaídas. Si ustedes se fijan en este ejemplo, la motivación y el resultado, la razón por la que él tomó el paracaídas tiene mucho que ver con los resultados. Y no sé si ustedes conocen gente que probablemente fue en cristiana, entre comillas, que supuestamente hizo una oración, fue a la iglesia, etcétera, probó el cristianismo y no le funcionó. Y ahora dice que eso no funciona, que él ya sabe que qué se trata y realmente no es lo que dicen, etcétera. Probablemente sean personas en este estado y llegan a estar peor de lo que estaban antes, o sea, quedan en un estado postrero peor del primero. Entonces, y fíjate esto, ahora enfrentándonos a las dificultades de la vida que el cristianismo no nos oculta, sino que nos dice de manera directa, no como una letra pequeña por ahí, como chiquitita en el contrato del discipulado, sino como algo explícito, nos damos cuenta de que el cristianismo no se trata necesariamente de un jardín de rosas, sino se trata posiblemente, sí, efectivamente, bíblicamente, del gozo de la paz de Dios, pero posible aún en medio del valle de sombra de muerte, en medio de un horno de fuego o de un pozo de león o de la persecución o de situaciones que quizás no sean las que la felicidad nos podría decir en términos humanos. Ahora, aplicando una última cosa de este ejemplo del avión, fíjate lo siguiente, si por ejemplo esta persona está en el avión y al segundo pasajero, una azafata se tropieza en medio del pasillo, le riega una taza de tinto caliente en las piernas, él pega un grito de dolor, las piernas le quedan rojas de la quemadura. Es algo real, no es una ilusión, ¿cierto? Pero eso no significa que él va a coger el paracaídas y lo va a tirar al piso y le va a dar una patada como dice el primero. No tiene nada que ver, ¿sí? No tiene nada que ver. Entonces, fíjate cómo en lugar de nosotros estar predicando que Cristo mejorará tu vida o mejorará tu vuelo, deberíamos estar predicando lo que predicó Pablo en Hechos 17, que Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y lo hará a través de aquel que levantó entre los muertos, que es Cristo. Y por eso deben arrepentirse y creer en Él. Entonces, fíjate cómo como una inversión del mensaje que lo hace relevante. Y más bien cuando una persona, por ejemplo, responde por esa motivación del plan maravilloso de la felicidad, normalmente viene sin arrepentimiento. O sea, Claro. nunca se le habló de pecado, de hecho, ¿sí? O, por ejemplo, otra versión que también hay que mencionarla, muy común en nuestros países latinoamericanos, pues por nuestro trasfondo católico romano, también puede ser el legalismo. O sea, que Sí. estemos predicando un evangelio basado en las obras, basado en una cantidad de cosas que tienes que cumplir y hacer, y ahí también estaríamos, pues, caídos de la gracia, como dice Pablo en Gálatas. Así es, ¿no? Y realmente, digo, si nos basáramos en compartir un evangelio de la felicidad, como bien lo mencionas, y que sabemos, abunda en la iglesia, tristemente, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo, ¿no? O sea, todas las cosas que él vivió, si se trata solo de ser feliz,
lo odiaba entonces. Entonces yo creo que esto que nos mencionas eh, puede llegar o alguien quizá pueda llegar a pensar, ay, pero no es para tanto. Pero es muy cierto y de verdad me gustaría comentarles algo rapidísimo. Yo le prediqué una vez el Evangelio a un amigo. Él estaba pasando por muchos problemas. Obviamente yo no sabía compartir bien el Evangelio, yo solo quería pues que él se diera cuenta de la paz que yo sentía, de lo que yo tenía. Eh, y resulta que, pues obviamente yo le dije, mira, repite esta oración, tu vida va a cambiar. Yo tristemente pues, hice una pésima obra de evangelismo ahí. Él repite una oración y me dice, es que no siento nada diferente. Y yo, no, pero mira, vas a ver que poco a poco tu vida va a ir cambiando, ¿no? Y no, la verdad es que no. Y él me lo dijo, ¿sabes qué? Mira, yo pues te creí, pero no cambió nada. Al contrario, los problemas siguieron. Y creo que hasta más. Entonces, la verdad, pues lo que tú decías, probé el cristianismo y no me funcionó, por lo tanto no lo quiero. Y Quedó ahora, ¿qué vacunado. pasa? Uno queda vacunado en contra del Evangelio, ¿no? Y tristemente, por nosotros no conocer o dejarnos llevar por los métodos que la iglesia moderna quiere dar a compartir, ¿no? Pero creo que, como bien mencionabas, Pablo, lo que hizo en Atenas ante un grupo de personas sabias, de los estoicos, de aquellos famosos pensadores de la escuela de Platón y todos ellos, y que él les comentó esa manera de evangelizar, ¿no? Entonces, de verdad, esto a todos los que están del otro lado escuchando, se los compartimos con mucho amor, de verdad. Es muy delicado la manera en la que nosotros predicamos. Muchas veces queremos no vernos tan, ¿cómo decirlo?, juzgones o no vernos tan Horrible. religiosos también puede ser, y no queremos usar ciertos términos, ¿verdad? Como pecado, arrepentimiento y demás, pero no nos damos cuenta que no estamos viendo el daño que podemos causar. Y gracias también por los ejemplos que nos diste, son realmente enriquecedores. Sabemos, como lo dijo Jesús, ¿no? En esta vida habrá aflicción, pasaremos muchas cuestiones difíciles, pero confiando en Él, es la mentalidad que tenía la segunda persona con el paracaídas, ¿no? Sabía que en un momento lo iba a usar y eso es lo que nos ayuda. Entonces, con esto, José, ahora sí entonces, ¿qué es la evangelización? Bueno, pues la evangelización es predicar el evangelio. Yo creo que hay que dejarlo así de simple. Es la proclamación del evangelio. Digamos, en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan como o son palabras diferentes que se usan para distinguir lo que es la proclamación, que es querigma, y otra que es didaque, que es como la instrucción ya propiamente de las personas, ¿no? O sea, como el discipulado y el evangelismo, algo así. Y la evangelización tiene que ver con la proclamación del evangelio, del mensaje de Cristo. Y quisiera para esto precisamente leer, o que pudiéramos leer Romanos capítulo 10, porque hay algo, ahí entendemos qué es la evangelización y por qué nosotros somos parte esencial de la evangelización. O sea, a pesar de que Dios es soberano, de que la salvación es de Él, de que es el Espíritu Santo el que convence a las personas, no nosotros, de que es por gracia que somos salvos y por la fe, también es cierto que Dios nos usa a nosotros. O sea, nosotros somos un medio de la salvación. A veces de pronto uno dirá, no, pues el Señor se encargará de salvarlos a los que han de ser salvos conmigo o sin mí, ¿no? Y a pesar de que es cierto, porque el Señor lo hace, o sea, un medio de que eso se lleve a cabo somos nosotros, como parte de la ecuación. No porque Dios dependa de nosotros, sino porque Dios nos da el privilegio de ser parte de eso. Y así Él lo ha querido. Entonces quisiera que leyéramos Romanos 10 y después mirar algunos ejemplos de evangelización y cómo Dios precisamente utiliza a personas, nos puede utilizar a nosotros para llevar para salvación de otros. Es lo que dice Romanos 10:9, ese es un versículo muy conocido, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan,
porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice, está citando Joel 2:32. Y mira lo que dice Pablo ahí, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, efectivamente, el Señor es el que puede resucitar a los muertos, puede traer a un muerto espiritual a la vida, pero el Señor utiliza precisamente que ellos puedan escuchar la proclamación del Evangelio para que puedan tener fe para ser salvos. Y aquí yo lo que veo acá en el pasaje es que cuando dice ahí, cómo dirán eso, sin haber quien les predique, se refiere a los oídos físicos, usted se refiere a escuchar el Evangelio, a que se ha predicado el Evangelio. Y algo que tenemos que darnos cuenta acá y es que en nosotros no está la salvación, no es nuestra responsabilidad que la persona crea, eso le corresponde, su responsabilidad y es la obra de Dios, pero nuestra parte sí está predicar. Y sabemos que algunos no van a creer a la predicación del Evangelio, aquí ya lo dice, ¿cierto? Ahora quisiera que mencionarte unos 3 ejemplos que a mí me parecen fenomenales, porque Dios no simplemente se revela a las personas y les hace creer, o sea, les cambia la mente, el corazón y los convierte, ¿cierto? Si Dios Sí. puede hacer eso, ¿por qué no lo hace? Yo no entiendo por qué no lo hace. Nos da privilegio a nosotros de ser parte y mira cómo vemos, yo veo 3 ejemplos en Hechos, en el libro de Hechos. Mira, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, cuando él va de camino a Damasco, él tiene un encuentro con Jesús, ¿sí? O sea, queda ciego y él escucha la voz de Cristo, ¿por qué me persigues? Pero él no entiende todavía el Evangelio en ese momento. O sea, Jesús no le dice, cree en mí, arrepiéntete, ¿cierto? Yo soy el Mesías Salvador, sino le dice, vaya ya a Damasco y allá se le dirá qué tiene que hacer. Y el Señor, ¿qué hizo? Le habló a otra persona allá y los juntó a los dos, a Ananías y a Pablo, y utilizó a Ananías para bautizar a Pablo, para orar por Pablo para que recuperara la vista. Probablemente sería Ananías el que le habría predicado el Evangelio a Pablo para que se convirtiera. Entonces, fíjate cómo el Señor utiliza a otros en ese proceso. Nos utiliza a nosotros como un medio para llevar el Evangelio. Mira otro caso, por ejemplo, Felipe y el etíope. El etíope estaba leyendo el libro de Isaías 53, un pasaje que habla directamente del siervo sufriente del Mesías, de Cristo, y él no entendía. O sea, la escritura por sí misma, leerla así probablemente no es tan fácil de llegar a esa comprensión que necesitamos. Fue necesario que el Espíritu llevara a Felipe para que se encontraran ahí y pudiera explicarle el Evangelio, lo bautizó ahí mismo y después simplemente se fue para otro lugar Felipe, ¿no? Cada uno siguió su camino. Otro ejemplo también que me parece increíble es el ejemplo de Cornelio y Pedro. Si te fijas, a cada uno por aparte el Señor se le reveló. Yo digo, si le dijo a Cornelio que llamara a Pedro, ¿por qué no de una vez le dijo a Cornelio que se arrepintiera y creyera en Cristo? No, le dijo, llame a Pedro por otro lado le dijo, vaya con Cornelio. Pedro fue a la casa de Cornelio y le predicó el Evangelio a toda esa familia, creyeron y fueron bautizados. Entonces, definitivamente, el evangelismo, la evangelización ese acto en el que nosotros, por la gracia de Dios, nos involucramos para predicar el Evangelio, a través del cual las personas pueden escuchar y pueden tener fe y pueden invocar el nombre del Señor y ser salvos por la fe y por gracia, ¿sí? Entonces, realmente es algo que nos compete a todos, no es una cosa de allá de otros, ni allá del vecino, ni del pastor, o de pronto del líder de la iglesia, sino es algo que me compete a mí mismo como cristiano, como testigo de Cristo, ¿no? Claro, ¿no? Y realmente cuando empezamos a vivir en ese, no sé, deseando compartir el Evangelio, ¿no? Yo creo que esos casos, esos encuentros, como nos lo platicabas, comienzan a suceder, ¿no? Pero yo creo que también algo importante que podríamos mencionar es que, digo, me estaba acordando, quizá este punto queda en el que no es evangelización, pero ahorita que te escuchaba y recordé algo, eh, que muchas veces también cuando no comprendemos qué es la evangelización, podemos forzar a las personas, ¿no? A que repitan una oración o llevarlas como que a ese punto de, no, es que tienes que hacer esto.
y eso hasta puede causar molestia, ¿no? Eso es por un lado, pero cuando creo que somos fieles a la palabra y a la enseñanza de Cristo y nos dejamos guiar, vaya, por su espíritu, y simplemente como Pablo, ¿no? Yo predico a Cristo y a este crucificado, vemos no sé, tenemos una paz, vaya, descansamos en que es Él quien abrirá los oídos y el corazón de las personas, ya que no sé si a ti te pasó, José, pero a mí me llegaba a pasar que cuando yo no entendía que era el Señor el que abría los corazones, yo sentía una carga, es que cómo les hago entender, es que tengo yo que hacerles entender, y me enfocaba tanto en pleitos o en discusiones por mostrarles la verdad, porque yo quería yo convencerlos. Entonces creo que también descansar en la soberanía de Dios, como lo decías, pero saber que somos un instrumento para la proclamación del Evangelio como tal. Entonces, eso, o sea, definir el Evangelio y hablarlo y esperar en el Señor. Y con esto, el Señor Jesús, la mujer samaritana, cómo Cristo, se podría decir, vaya, confrontó el pecado. Y como sabes, José, hoy en día también en este lado de Latinoamérica hay muchas personas que no quieren hablar de pecado, del infierno, vámonos nada más al amor de Dios, Dios es amor, no pasa nada, Él es amor, ¿cómo crees? No te va a condenar y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero ¿qué hay del balance que podemos hacer entre la ley y la gracia? ¿Nos debemos de cargar hacia un lado o cómo nosotros podemos hacer ese equilibrio? Sí, 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 en fin, ese es un tema importantísimo porque cuando uno, digamos, el Evangelio es el mensaje de salvación, ¿no? Es un llamado de Cristo. De hecho, por ejemplo, en Lucas, el Señor, cuando llamó a Leví y dijo que él no había venido a llamar a justos, o sea, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. O sea, el llamado a Jesús era precisamente a los pecadores. Y ahí es donde entra precisamente la ley a hacer una, como precisamente ese puente que nos lleva al Evangelio, porque la ley nos muestra que estamos enfermos. O sea, la ley nos da conocimiento de pecado, la ley moral de Dios, ¿sí? O sea, los 10 mandamientos. Cuando digo ley no me estoy refiriendo a la ley civil de un país, ¿sí? Ni tampoco a toda la ley ritual o ceremonial de los judíos, sino a la ley moral que es eterna y todavía sigue aplicando para todos los seres humanos, que está escrita en la conciencia de cada uno. Entonces, digamos que el punto es que las personas por naturaleza se autojustifican, o sea, proclaman su propia bondad, se creen sanos, se creen que son buenas personas, que si hubiera un cielo, ellos irían ahí, que ellos no le hacen mal a nadie, ellos no matan, no roban. Además de eso, hablarles de arrepentimiento, pues como que ni hace sentido porque no se consideran tan pecadores. Antes ven a Dios como si fuera demasiado drástico al enviar gente tan buena como ellos al infierno. Entonces, Sí. digamos que esa concepción errada o tan superficial de nuestro entendimiento de lo que significa ser bueno y lo que implica digamos, realmente, en esencia de quién es Dios, creemos que Dios es chiquitito y es un Dios que se ajusta a nosotros, entonces por eso tenemos unos estándares tan bajos. Y precisamente la ley moral nos ayuda a ver nuestra real condición. Cuando uno mira el ejemplo de Jesús y analiza su ministerio, uno no ve que ni siquiera una vez, en ningún momento de su ministerio, él le dio las buenas noticias, o sea, el mensaje de él como el Mesías, la gracia, el amor de Dios, la cruz, la misericordia, a personas altivas y orgullosas que se justificaban a sí mismos. Entonces, precisamente para que las personas puedan entender la cura del Evangelio, necesitan estar conscientes de la enfermedad que es su pecado. O sea, no creerse sanos. Y la ley hace esa función. La ley es como un espejo que muestra nuestra condición espiritual, no en perspectivas relativas humanistas, sino en perspectivas de los estándares de Dios. Y de hecho Jesús, por ejemplo, en el encuentro con el joven rico, el famoso joven rico, eh, él dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le pregunta a Jesús la pregunta del millón, o sea, ¿cómo soy salvo? Predícame el Evangelio, Jesús. Y lo interesante es que el Señor Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente hay uno y ese es Dios.
O sea, el Señor lo primero que hace es corregir su entendimiento superficial de lo que significaba bueno y le dice que esa categoría solamente se puede aplicar a Dios, o sea, no es una categoría que se aplique a los hombres. Evidentemente Jesús era Dios, pero eso nos permite ver que muchas veces necesitamos empezar, antes de predicar el Evangelio, ayudar a la gente a entender realmente quiénes son ellos, ¿sí? En la perspectiva de Dios y quién es Dios. Y lo interesante es que Jesús en ese relato, eso está en Marcos 10, 17 o también en Lucas 18, dice ahí Jesús, es interesante porque le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, él está diciendo, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús responde, es como si tú tienes que hacer algo, entonces mira lo que tienes que hacer, es el perfecto. Y aquí están los mandamientos, conoces, y le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le dice varios de los 10 mandamientos. El Señor utiliza la ley moral precisamente ante alguien que viene ese sentido de justicia propia, que se demuestra por la respuesta del joven, porque él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Creo que estaba siendo demasiado optimista con su propia espiritualidad y su propia santidad, porque no habría nadie que pudiera llegar a, o sea, en sentido real, poder guardar todo sin haber fallado nunca desde su juventud. Él había pecado, pero se estaba justificando a sí mismo. Él esperaba era que Jesús le dijera que bueno ha sido, ya vas a heredar el reino. Y lo que Jesús precisamente hace es ahora ponerle la esencia del primero y del segundo mandamiento. O sea, es como que te puso el obstáculo aquí y tú crees que lo estás cumpliendo, entonces ahora te lo pongo aquí de alto para que te des cuenta de la esencia de la ley. Y precisamente es la perfección. Y ante ese estándar quedamos descalificados. Le dijo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y dice que ahí él tenía mucho dinero y se fue triste. La razón por la que Jesús dice esto, que podría ser una razón, uno diría que es bastante fuerte porque lo utiliza la ley, o sea, está como siendo un poco legalista, lo hace por amor, dice el pasaje. O sea, si ustedes leen ahí el versículo, dice que Jesús le dijo esto porque lo amó y le dijo eso. Entonces, realmente vemos cómo Jesús, al orgulloso, al altivo, utiliza y aplica la ley moral de Dios precisamente para quebrantarle, pero al humilde, aquel que viene en ese reconocimiento de la persona de Cristo y de su propio pecado, como el caso de Nicodemo, por ejemplo, en Juan capítulo 3, a la mujer samaritana, por ejemplo, a la mujer adúltera y a otros, el Señor les da el mensaje del Evangelio. Entonces, el evangelismo bíblico utiliza la ley para el soberbio, la gracia para el humilde, y precisamente eso tiene una conexión, así como tenemos un Antiguo y un Nuevo Testamento y no entendemos el Evangelio del Nuevo Testamento, la gracia, sino a la luz del Antiguo Pacto, o sea, vemos cómo él tiene sentido uno con el otro, vemos cómo Juan el Bautista primero vino para preparar el camino del Señor, predicando el arrepentimiento para perdón de pecados y predicando las demandas de la ley, para que después viniera Cristo y pudiera predicarnos y mostrarnos la gracia y el perdón de Dios a través de la obra que él mismo estaba haciendo. O entonces, mmm, tenemos como un puente y Gálatas 3:24 lo resume de una manera magistral, esa función de la ley, que es como un ayo. Dice, y quisiera leerlo, no solamente, espérate, a ver, aquí estoy mirando en mi, listo, mira lo que dice Gálatas 3:21, versículos antes, dice, Pablo pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Dice, pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro instructor, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley no nos ayuda, sino que la ley nos muestra por qué necesitamos el Evangelio, la ley nos muestra por qué estamos muertos y necesitamos la vida de Cristo, porque estamos condenados y vamos de camino al infierno y por eso necesitamos la misericordia y la gracia de Dios en el Evangelio para ser salvos y perdonados. La ley nos muestra que nuestro pecado no es una cuestión horizontal, no es una cuestión de que ofendiste a las personas solamente, sino que es una transgresión hacia Dios y es vertical. La ley te muestra como que en una lupa hace abundar el pecado, o sea, es como que no solamente le da conocimiento, sino que lo hace abundar y te muestra cuán pecaminoso es el pecado, cuán abominable es tu mentira, cuánto
cuánto tu codicia y tu lujuria es tan abominable delante de Dios, y asimismo también muestra sobreabundando la gracia para nosotros a través de Cristo, nosotros pecadores. Entonces la ley realmente nos prepara para la gracia y es como ese balance. Ahora, cuando uno ve esta perspectiva y ve a Dios en su carácter santo y justo, eh, y ve nuestra condición, entonces ahora sí puede entender con mayor claridad el infierno, no como algo intransigente y demasiado drástico, sino como algo justo. Podemos entender los conceptos del juicio venidero, porque precisamente Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Podemos entender el concepto de la ira de Dios y cómo al ser librados de la ira venidera a través de Cristo, pues es una muestra del amor de Dios infinita. Quizás cuando uno habla de todo esto, a veces la gente dice, oye, no, pero esto está demasiado fuerte, la gente se va a asustar, van a salir corriendo, pero precisamente, ¿dónde queda el amor de Dios? Preguntan. Y yo digo, ahora sí, el amor de Dios queda en el lugar más alto, no como, como un amor barato ni bajo, sino como un amor magnífico, queda en el lugar que es en la cruz, porque nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si no entiendes que eres pecador y que eres transgresor delante de Dios, entonces no vas a entender el amor de Dios que te ha mostrado en Cristo. Y por eso, definitivamente, es como dos caras de una moneda. No se deberían como de obviar, ¿no? De separar una de la otra. Y obviamente algo importante que aclarar aquí es que predicar la ley no es el evangelio. O sea, Pablo define el Evangelio en 1 Corintios 15 como que lo sintetiza y dice, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que les ha predicado por el cual son salvos. Entonces, el Evangelio no se trata del infierno, no se trata de la ley, no se trata de arrepentimiento por sí solo siquiera, sino se trata de la persona y la obra de Cristo en nuestro favor. Y obviamente nuestra respuesta a eso pues es el arrepentimiento y la fe, ¿cierto? Es el llamado al Evangelio. Pero si no llegamos a ese punto, pues obviamente no hemos llegado al Evangelio, ¿sí? Claro. No, excelente, excelente tu respuesta, José, de verdad. ¿Qué puedo añadir? Nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo y ojalá esto sea también de bendición para los que están escuchando, ¿no? Con esto, quisiera preguntarte, eh, no sé si te llegó a pasar que quizá tú estabas con ganas de compartirle el evangelio a alguien, ¿no? Y te propusiste y dijiste, voy a salir, voy a predicarle el evangelio a tal persona, pero a lo mejor no sabías cómo llegar al punto directo y empezaste a hablar, no sé, el clima. Bueno, no sé, a lo mejor te subes a un taxi, un Uber, algo y estás como que, ay, ¿cómo está el clima? Y tú pensando, ¿cómo? No sé si tú puedas recomendarnos algunos recursos evangelísticos que puedan ser muy prácticos a la hora de predicar el evangelio. Sí, definitivamente. Pues en nuestro ministerio, Living Waters, precisamente tiene una cantidad de ayudas para que de manera práctica podamos iniciar conversaciones, romper el hielo y llevar una conversación hacia el Evangelio. Además de eso, pues el ministerio, de hecho, también, Aguas Vivientes, si ustedes buscan, tiene un curso de evangelismo, se llama Los Pasos del Maestro, que está diseñado precisamente para capacitar al creyente, llevarlo en un proceso de ceros, a ir venciendo sus temores, ganar compasión por los perdidos, entender el evangelio, construir o elaborar el mensaje, responder a las preguntas clásicas que la gente tiene, y lanzarse al ruedo a ser un pescador de hombres, porque es una promesa de Jesús para sus seguidores, ¿no? Él nos hará un pescadores de hombres. Entonces, yo recomiendo que las personas se preparen en esta área, porque cuando uno no se ha preparado, cuando no se ha capacitado, pues obviamente sus temores se aumentan todavía más, ¿no? Si tenía miedo, con ignorancia el miedo se triplica porque no sé ni qué decir. Entonces, definitivamente hay herramientas. Ahorita les voy a mostrar unas. De una vez las muestro. Aquí tengo unas. Tengo dos que me gustan mucho, son mis favoritas. Este es un billete de $1.000.000, por ejemplo. Eh, a pesar de que en Latinoamérica no manejamos el dólar, sí lo entendemos muy bien, ¿no? Una persona que tenga $1.000.000 es millonario. Mucha lana, como dicen en México. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta del $1.000.000, sabes?
Entonces, básicamente lo que hacemos es que utilizamos esto como un punto de inicio. Esto le llama mucho la atención a las personas y ahí tenemos una pregunta transicional para entrar a lo espiritual. Y la pregunta de $1.000.000 es si tú murieras hoy, ¿irías al cielo? ¿O eres lo suficientemente bueno para ir al cielo? Entonces ahí nos da, digamos, que la puerta para iniciar una conversación y llevarla adelante. Ahorita les explico cómo se puede llevar una conversación basado en el ejemplo de Jesús. Esta es otra ayuda de mis favoritas, una tarjeta de ilusión óptica. Si tú te fijas, ¿cuál ves más grande ahí? Más grande la verde. Sí, ¿cuál La... ves más grande? Yo no sé los que están viendo la entrevista cómo les queda el ojo con esto. Realmente esto no es magia, sino que el problema ni siquiera está en las tarjetas. Las tarjetas son idénticas en tamaño. El problema está aquí. Exacto. Pero el que tiene el problema somos nosotros en nuestros ojos que nos engañamos y percibimos mal la realidad. Realmente no tiene ninguna consecuencia grave engañarse con esto, más que un obsequio porque la idea es obsequiarlas porque atrás tienen el mensaje del Evangelio. Pero piensa lo siguiente, si te equivocas en cuanto a algo más importante, por ejemplo, tu salvación, las consecuencias sí son por la eternidad. Entonces, es tal así que Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo, porque te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo y no ser arrojado al infierno con los dos. O sea, el alma vale mucho más que los ojos. Y engañarse en cuanto a tu salvación tendría consecuencias eternas. De hecho, dice Jesús también que aprovecha un hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma. Entonces, en cuanto a tu salvación, ¿tú crees que si tú mueres irías al cielo? ¿Tú te consideras suficientemente bueno para ir al cielo? Entonces, lo mismo, es una transición de lo natural a lo espiritual y los rompehielos nos ayudan con esto. Evidentemente, cualquier tema que surja en una conversación, en una situación, es un tema que podemos usar para hacer lo mismo, para conectar lo natural a lo espiritual. Y de hecho Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 4, con la mujer samaritana, el Señor nos muestra como un ejemplo de cómo se puede llevar una conversación con un desconocido desde ceros hasta mostrar el Evangelio. Entonces mira lo que Jesús hizo con ella. Primero vemos de Jesús que Él fue el que tomó la iniciativa para iniciar la conversación. A pesar de que había una cantidad de razones étnicas, de género, para que eso no iniciara, no se diera la conversación porque ella era samaritana, él era judío, él era un maestro, un rabí, ella era una mujer de dudosa reputación o con una historia pues con diferentes maridos y todo esto. Probablemente eso su forma de vestir reflejaba su estilo de vida. Probablemente si uno pusiera a pensar en todos esos argumentos, qué podían pensar los discípulos cuando volvieran y vieran a Jesús hablando con esa mujer, o qué iba a pensar la gente si lo veían hablando. Una cantidad de argumentos que la gente tiene, que uno mismo tiene, que se van a ofender, que van a pensar, se van a incomodar, etcétera, y uno a veces no da el paso por una cantidad de argumentos. Pero mira el ejemplo de Jesús. A pesar de que estaban todos los argumentos en contra, él da el paso. O sea, nuestro amor y compasión por las personas debe superar todos esos argumentos que tenemos en nuestra mente y aún los argumentos que puedan tener ellos. Jesús inicia la conversación con ella y lo hace en una esfera natural. O sea, Jesús le dice, dame de beber porque había un pozo de agua líquida, ¿sí? A donde ella iba a sacar agua con un balde y Jesús le dice, dame de beber. Un asunto natural, y eso es importante porque las personas no están preparadas para que tú de repente les llegues con algo, con una frase espiritual o arrepiéntete, Dios te ama, soy cristiano, no, sino utilizar algo natural, eso es estratégico, porque eso ayuda a romper el hielo, a iniciar la conversación. Pero mira lo que Jesús hace, él toma eso natural y lo transforma a lo espiritual, porque él le dice, el agua que yo te daré, si supieras quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces el Señor conecta eso con el agua viva y después dice que si ella bebe de esa agua no volverá a tener sed jamás. O sea, está hablando de algo espiritual, ¿sí? Entonces el Señor cambia la conversación en lo espiritual y ahora ella en Juan capítulo 4 ya está convencida, si ustedes leen ahí, ella como que dice, bueno, Señor, entonces dame de esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla más. Es como que ella ya estaba queriendo el agua, pero no había entendido bien a qué se refería, porque ella estaba pensando todavía en el agua líquida, un agua que no le diera más sed. Jesús hubiera podido decir, listo, yo soy el agua de vida, yo soy el Mesías, yo soy o sea, aquel de que te estoy hablando, ¿no? Lo interesante es que Jesús no hace eso, o sea, no pasa ese paso, sino que primero necesita mostrarle a ella su pecado. Lo hace Jesús, lo hace deliberadamente, lo hace
él lo hace en su omnisciencia porque él conoce los corazones y le dice, ve y llama a tu marido. Ella dice, no tengo marido, queriendo como dejar ahí el tema, y Jesús no deja las cosas ahí, sino que le dice, bien has dicho, porque no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, que ahora tienes no es tu marido. Entonces el Señor diría, porque tienen que sacar su problema, su pecado a la luz. Lo hizo por amor, ¿cierto? Y por eso es necesario para que ella pudiera entender entonces ese redentor y a qué se refería esa agua viva que le iba a dar. No era agua de tomar, era aquella agua que podía saciar todo aquello que ella había venido fracasando en toda su vida. Aquel Mesías que trascendía y que iba por encima de todos esos hombres que ella había estado buscando en toda su vida, que era el mismo Cristo. Y la conversación avanza y al final, si el Señor le dice, ellos dicen, el Mesías vendría de los judíos, sí, y él dice, yo soy el que habla contigo, Jesús el Mesías. Eh, entonces vemos como ese proceso de iniciar por nuestra cuenta, con la iniciativa nuestra, luego ir a lo natural, empezando por lo natural, luego cambiar a lo espiritual, luego traer el tema del pecado. Nosotros utilizaríamos la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. No tenemos que ser omniscientes para saber que todos somos pecadores y que la ley le va a aplicar a todos. Nos va a dejar a todos descalificados. Y finalmente, mostrarles la gracia. Cuando utilizamos la ley es como si estuviéramos poniéndole sal en su boca, como esa sed de justicia, porque se dan cuenta que no la tienen. Entonces, una vez haces ese paso, entonces puedes lanzarles el agua de vida, que es el Evangelio, ¿no? Entonces, eso es como un modelo, obviamente basado en la vida de Jesús. Se pueden utilizar los rompehielos y obviamente estaría, imagínate, el curso dura 8 semanas, o sea, 2 meses enteros. Entonces, habría la idea es que la gente realmente pueda, yo los invitaría, los animaría a que se motiven a prepararse, a que respondan o sea, esa responsabilidad y privilegio que tenemos en la labor de la evangelización. Así es. Y es algo hermoso cuando confiamos en el Señor y Él hace la obra y la persona que le comparte se escucha y ese cambio, ¿no? En su interior es algo muy hermoso. De Ujú. verdad que sí. Y José, ha estado tan interesante la plática que el tiempo se nos ha estado volando. Estamos ya cerca de llegar a la hora y quisiera hacerte una última pregunta y me gustaría que me la contestaras así lo más breve posible, porque quisiera también que me predicaras el evangelio, que usaras el billete del $1,000,000 y aquí, digo, si hubiéramos tenido más tiempo, quizá me hubiera puesto medio ateo, filósofo, naturalista o algo así, ¿verdad? Pero debido a cuestiones del tiempo, me gustaría que al menos pudiéramos hacer muy rápido un ejemplo de cómo me compartes el evangelio. Pero antes de eso, obviamente en la plática, en la charla que nosotros podemos tener con una persona, pueden surgir diversas preguntas o cuestionamientos que ellos nos pueden hacer y como lo decías, por falta de preparación, por ahí nos puede dar mayor temor. Y creo que aquí entra la cuestión de la apologética. Ujú. ¿Es bueno utilizar la apologética o tú que nos puedes hablar del uso de la apologética a la hora de la evangelización? Sí, sí, sí. Bueno, pues la apologética primero pues no es un fin en sí mismo, eso es algo importante entenderlo. O sea, no se Sí, trata de ganar un debate ni de ganar un argumento, de mostrar que yo tengo la razón y tú no, ¿cierto? Sino que la apologética es un medio para el evangelismo, de hecho. Porque a través de la apologética se abren las puertas, así como con este billete, se ajá. abren las puertas en lo natural, en el intelecto, para iniciar una conversación. Evidentemente, si tenemos preparación, pues vamos a poder ayudar a que la persona pueda cuestionar sus propios presuposiciones y mostrarle que realmente probablemente no son lógicas, pero definitivamente si nos quedamos en el intelecto, ahí no va a ocurrir nada. O sea, las personas no se salvan porque les conteste las preguntas, ¿sí? Las personas se salvan porque se arrepientan y crean en Cristo, ¿sí? Entonces tiene que haber un momento en el que tú puedas esquivar ya el intelecto, o sea, irte por el lado del intelecto, evitar el argumento, porque de hecho dice Romanos también que el hombre natural, no, dice ahí que en Romanos 8, que el hombre sin Cristo, o sea, carnal, es como que es enemigo de Dios, su mente está en enemistad contra Dios. Entonces, naturalmente, siempre un inconverso va a argumentar. Entonces, la apologética sirve como un medio para la evangelización, como una puerta de entrada,
pero hay que evitar el intelecto e ir a la conciencia. En la conciencia es donde está el lugar del conocimiento del bien y del mal, y ahí no hay argumentos, o sea, ahí no hay contradicciones porque ahí es una luz que Dios ha dado a todos los hombres y esa conciencia les da testimonio, les permite darse cuenta que están convictos delante de Dios y que necesitan el Evangelio. Muy bien. Entonces, podríamos decir rápidamente, una persona le estoy compartiendo y le digo, Cristo resucitó y me dice, no, yo no creo que Cristo haya resucitado. Comienzo una defensa y uso las evidencias, vaya, de la resurrección de Cristo, pero solamente para quitar, digamos, ese estorbo que yo tenía para poder llegar al corazón, que bueno, sabemos que es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Ujú. Bien. Ahora, pues, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una rutina rápida de evangelismo? Sí, sí, por favor. Bueno, pues la pregunta del millón. Si tú murieras hoy, si tú murieras hoy, te vas esta noche a la cama y ya mañana tu corazón deja de latir esta noche, ¿a dónde irías? ¿Irías al cielo o al infierno? No, pues yo creo que al cielo. ¿Y es porque te consideras una buena persona? Sí, pues es que yo creo que soy una muy buena persona y bueno, como todos, ¿no? De vez en cuando uno puede hacer ahí, la puede regar, ¿no? Digo, no soy perfecto, pero creo que no soy tan malo. Sí, definitivamente si te evalúas comparado con otros, siempre va a haber alguien que es peor que tú y tienes razón en eso, pero el estándar no son otros, sino es el estándar de Dios, son los 10 mandamientos. ¿Tú crees que has guardado los 10 mandamientos? Ah, no sé, creo que ni me acuerdo cuáles son. Bueno, te voy a ayudar. Hay un mandamiento que dice no mentirás. ¿Tú cuántas mentiras habrás dicho en toda tu vida? No, pues muchísimas. ¿Cómo le llamas a alguien que miente? Mentiroso. Hay otro mandamiento que dice no robarás. No sé si alguna vez has robado algo, no interesa el valor ni en qué momento de tu vida lo hayas hecho. Sí, yo creo que sí, cuando era niño. ¿Cómo llamas a alguien que roba? Ratero. Sí, o ladrón. En Colombia se dice ladrón. Y no te estoy juzgando, pero otro mandamiento dice no cometerás adulterio. Pero mira, Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Tú has hecho esto? Sí. Otro mandamiento dice no matarás. Y seguramente tú aquí dirás, no, yo quizás una mosca, un zancudo en mi casa. No lo sé, pero mira cómo es el estándar de Dios y cómo Dios mira el corazón, no solamente las acciones, y dice, Jesús dijo, oíste que fue dicho no matarás, pero yo les digo, cualquiera que odia a otra persona o insulta a otra persona es culpable de juicio de un homicida. ¿Tú has odiado a otra persona? Sí. Daniel, no lo hago con el ánimo de juzgarte porque yo no soy perfecto, pero según tú mismo has reconocido, ser un mentiroso, un ladrón, un adúltero de corazón y un homicida en tu corazón. Y son solamente 4 de los 10 mandamientos. Si Dios te juzga en el día del juicio, ¿serías culpable o inocente? Culpable. Y tu destino sería el cielo o el infierno. No, pues el infierno. Si es así, sería el infierno. Sí, y es así. De hecho, dice la Biblia que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Y eso te preocupa? ¿Habías pensado, habías considerado que realmente no es que vas para el cielo, sino si murieras hoy irías al infierno? No, la verdad es que yo pensé que todos nos íbamos a ir al cielo porque pues Dios es amor y es bueno. La verdad no lo había pensado. Ahora que me lo comentas, pues me causa un poco de preocupación. Sí, de hecho, hemos tenido una idea muy baja de Dios. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y normalmente nosotros, o no te harás ídolos, el segundo. Y nosotros hemos hecho también una violación a ese mandamiento, porque nos hacemos un Dios tan pequeño a nuestra imagen, que se acomoda a nosotros, que no nos enviaría al infierno, que no ve el pecado como la gravedad que realmente tiene, y nuestro Dios es santo, que no dejará sin castigo al culpable y que pondrá a los mentirosos en el lago de fuego. Eso es una realidad, Daniel, pero precisamente Dios te ama y por eso ha hecho una forma para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas ser perdonado y puedas ser librado del infierno. Y ese es el Evangelio. Es decir, que Dios tomó la iniciativa, Dios se hizo hombre, Jesucristo. Ese Jesús, el Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta, esa vida perfecta que ni yo ni tú hemos podido vivir. Él cumplió de manera perfecta todos estos mandamientos. Era aquel de quien Dios podía decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia.
Ese Jesús, el perfecto, el santo, fue a la cruz y en la cruz llevó nuestro castigo, llevó tu castigo sobre sí. O sea, tus pecados fueron cargados a cuenta de él y la ira de Dios recayó sobre Cristo en la cruz. Fue quebrantado por tus transgresiones y por las mías. Y ese Jesús resucitó. O sea, Dios aceptó su sacrificio perfecto. Eso es una garantía de que fue aceptado ese pago por tu maldad. Es como si tú estuvieras culpable, convicto, simplemente ante la justicia de Dios no tienes nada que hacer ni cómo pagar, pero alguien viene y paga tu multa. Alguien puede entregar su vida, una vida que vale mucho más que todo el universo junto y es entregada en tu lugar. Entonces Dios te puede dejar libre, puede descartar tu caso, no porque lo merezcas, ni porque hayas pagado, ni porque pudieras, sino porque fue provisto para tu justicia, fue provisto tu pago, fue justificado. Y por eso el llamado del Evangelio para ti, Daniel, es que te arrepientas, es decir, que tú reconozcas tu pecado, es decir, que tú puedas voltear tus ojos a Cristo. Quizás lo has visto como simplemente un personaje histórico, como algo más, pero necesitas ver a Jesús como tu Salvador. Necesitas ver a Jesús como aquel que puede librarte y puede darte vida. Y eso es una muestra tremenda y poderosa del amor de Dios hacia nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que precisamente por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Y eso es algo que Dios hizo también para ti, si te arrepientes y confías en Cristo. ¿Cuándo vas a hacer esto? No sé, me quedé pensando, no sé, probablemente mañana o hoy en la noche, no sé. Deberías hacerlo de inmediato, ¿no? Ni que pase un momento más en tu vida. Entonces, bueno, si quisiera como mencionar, o fíjense cómo combinamos muchas de las cosas que hablamos, o sea, utilizar la ley, la gracia, iniciar en lo natural, ir a lo espiritual, también traer a mención temas como por ejemplo el juicio venidero, el infierno, darles el sentido que tienen y obviamente explicar la obra de Cristo y nuestra respuesta a eso en arrepentimiento y fe. Totalmente. Y hablar de la urgencia, ¿verdad? Porque muchos suelen decir, no, mañana o en la noche, pero es No, verdad, sí. ¿quién nos dice que no vamos a morir en un segundo después, no? Sí. Pues José, muchas gracias. Aprecio mucho tu tiempo nuevamente. Quizá nos extendimos un poquito más de la hora, pero al menos para mí fue de gran bendición. Yo espero que también para todos los que estén aquí acompañándonos en esta transmisión. No sé, José, si quieras comentar algo más. Bueno, invitarlos a visitar la página español.livingwaters.com. De pronto ahorita lo voy a comentar ahí en el chat, español.livingwaters.com. Ahí ustedes van a encontrar contactos de personas que están en diferentes países en Latinoamérica enseñando estos temas, apoyando a la iglesia, proveyendo también de manera local todos estos rompehielos, recursos, el curso de evangelismo, de hecho. Entonces les animaría a eso y bueno, a no tener miedo de seguir a Jesús, porque Él nos hará pescadores de hombres. Totalmente. Bueno, José, pues muchas gracias. De verdad, a nombre de todos los de Sal y Luz, agradecemos mucho por tu tiempo, por tus enseñanzas y que Dios te bendiga y cualquier cosa, esperamos volvernos a ver y que en otra ocasión estés aquí con nosotros. Claro que sí, para Saludos servirles. a tu Dios los familia en bendiga. Colombia. Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues hemos terminado esta conversación respecto a la evangelización. Me quería poner yo un poquito más rudo a la hora de que me compartiera el evangelio, porque normalmente es como solemos ver que la gente se pone un poquito afuera, ¿verdad? Debido a cuestiones del tiempo ya no nos alcanzó, pero simplemente quiero recordarles, fuimos llamados a compartir el evangelio, fuimos llamados a cumplir con la gran comisión, predicar el evangelio, a ser discípulos. Y gracias a José porque nos explicó y nos enseñó, nos dio recursos para poder hacerlo. No hay que temer, no hay que preocuparnos por lo que pueda decir la gente. Nosotros lo hacemos por amor. Quizá nos puedan decir, me estás juzgando, quizá puedan decir mil cosas, pero nosotros lo hacemos por amor, porque sabemos lo que hay después de la muerte y los hechos históricos también respecto a la resurrección de Cristo nos lo muestran. Así que yo de verdad los invito a que sigan siendo y que sean una generación que sea sal y luz,
que de verdad confrontemos este mundo con valor, agarrados de la mano de Jesús, y que es Él quien nos va a guiar y compartir. Hay que prepararnos, de verdad, yo los animo a que se preparen, a que busquen cada día más del Señor y que podamos compartir nuestra fe. Solamente confiemos en Él, Él se encargará de todo. Así que muchas gracias a todos los que han estado aquí con nosotros. Les mando saludos a todas las iglesias que nos han estado acompañando, las iglesias de Sal y Luz, Koinonia, One Church, Dios es Amor, Jehová Nisi, Roca Viva, Punto Viña, la iglesia bíblica de Nueva Vida en Querétaro, la iglesia de José, se me olvidó preguntarte, allá en Colombia, la iglesia en Tijuana, Nueva Vida. Un saludo a todos, la iglesia en Coacalco, Filadelfia, y bueno, saludos aquí a todos los que nos están escribiendo, Pati Soto en Sonora, Pati, un fuerte abrazo, y bueno, a todos les mando un muy fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que Dios los bendiga, y nos estamos viendo la siguiente semana, martes y jueves, aquí los esperamos. Bendiciones.